Bien. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a continuar entonces con la parte práctica del tema que estuvieron viendo en la clase de teoría. Tenemos que ver entonces para la parte práctica el trabajo práctico número 4, que tiene que ver con el tema de funciones compuestas y funciones implícitas. Ayer se subió ya la preclase correspondiente a los temas, bueno, a estos temas que vamos a estar desarrollando esta semana, tanto en la clase de hoy como en la clase del viernes. En esa preclase que ya se encuentra en el aula, ustedes ya tienen resuelto los ejercicios 3 y 6 de la parte de funciones compuestas. Y de la parte de funciones implícitas ya están resueltos los ejercicios C y D del punto 1 y del punto 2 el ítem C. ¿Está? Entonces, nosotros ahora vamos a seguir trabajando como veníamos haciendo las clases anteriores. Y de la parte de funciones compuestas vamos a trabajar con el ejercicio 1 y el ejercicio 4. En el ejercicio 1 se da una función z, variables x e y, y cada una de estas variables a su vez dependen de una variable o de un parámetro t. Con esto se pide determinar o hallar la derivada total de z, la derivada total de z respecto de t, y después pide evaluar en t igual a 1. Entonces tenemos la función z definida como 3x cuadrado más 4y menos 2x por y, y a su vez las variables x e y dependen o están en función de esta otra variable t. X definida como t cuadrado más 1 e y definida como 2t menos 1. A partir de esto se pide entonces hallar la derivada total de z respecto de t. ¿Cómo vamos a hacer esto, chicos? ¿Cómo vamos a encontrar la derivada total de esta función? Que fíjense que se trata de una función compuesta. Para esto entonces vamos a valernos de la siguiente fórmula. La derivada total de z respecto de la variable t la vamos a calcular. Bueno, ustedes vieron en la teoría hace un rato que esto se define como la derivada parcial de z respecto de x por la derivada de x respecto de t, más la derivada parcial de z respecto de la otra variable, la variable y en este caso, por la derivada de la variable y respecto de t. Esto es lo que tenemos que utilizar cuando se nos pide encontrar la derivada total de una función compuesta, ¿sí? De esta manera hacemos ese cálculo. ¿Estamos, chicos? Bueno, ¿cuál es la diferencia o, mejor dicho, en qué condiciones yo puedo encontrar la derivada total y cuándo voy a poder encontrar una derivada parcial de una función z? En este caso me está pidiendo que encuentre una derivada total. ¿Cómo me doy cuenta que esto es posible? ¿Qué tiene que pasar para que pueda encontrar la derivada total de la función z en función de la variable t? Pregunto. Que las derivadas parciales sean continuas. Sí, pero además, Que sea continua en el punto. a ver, yo lo que estoy preguntando, de hecho, si ustedes se fijan Que, después en el... Sí, que depende de t únicamente, además de x y y. que cada
una de las variables independientes de la función z, es decir, x e y en este caso, dependan únicamente de una variable, ¿sí? Que fíjense en este caso, ambas variables dependen de t. Para esto es que la profe Balbi recién recomendaba trabajar con el árbol de las variables. ¿Qué significa esto? Yo tengo la función z. Esta función z depende de las variables x e y. Pero a su vez, estas variables x e y dependen de otra variable, o yo lo denomino parámetro, que es t. Cuando yo estoy en presencia de esto, chicos, ahí yo puedo realizar la derivada total, ¿sí? Por eso en este caso, justamente el ejercicio nos está pidiendo que encontremos la derivada total. Porque ¿cuál es la otra situación que se nos puede presentar? Que de hecho es lo que ocurre en el punto 2. Tenemos la función z. Esta función z depende de las variables x e y, pero fíjense que la variable x depende de un parámetro o de una variable u solamente, e y depende de la variable v. Entonces, en este caso no voy a poder encontrar una derivada total de la función z respecto de u, por ejemplo, porque si yo sigo a la función z en el camino por y, esta variable no tiene u, tiene solamente b. Entonces no puedo hablar de una derivada total. ¿Está? Aparte porque, bueno, acá están apareciendo en juego dos variables que no están relacionadas con las variables x e y. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien. Este esquema de árbol es el que a ustedes les va a permitir comprender cómo voy a realizar esa derivada que me están pidiendo, ya sea derivada total o derivada parcial. ¿Está? Entonces, para poder encontrar esta derivada total, en este ejercicio que estamos resolviendo en el punto 1, lo que tengo que determinar en primer lugar van a ser las derivadas parciales de la función z respecto a cada una de las variables x e y después voy a tener que encontrar o determinar las derivadas, en este caso total, de la variable x respecto de t, y acá sí es total porque fíjense que x depende solamente de la variable t, derivada de y respecto de t, derivada total. Entonces, derivada de la función z respecto de x, ¿o cómo queda esa derivada? 6x menos 2y. 6x, muy bien, menos 2y, perfecto. Derivada de z respecto de y. 4 menos 2x. 4 menos 2x, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es derivar totalmente la variable x respecto de t. 2t. 2t, bien. ¿Y la derivada total respecto de la variable y? Queda simplemente 2. 2, exactamente. Bien, ya encontramos entonces las derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Necesitamos entonces ahora, ya tenemos las derivadas totales también, lo único que hacemos es utilizar esa fórmula que recuadramos. Entonces, vamos a decir a partir de esto que la derivada total de la función z respecto de t será la derivada parcial de z respecto de la variable x, es decir, 6x menos 2y, por derivada total de x respecto de t, 2t.
más derivada parcial de z respecto de y. 4 menos 2i por derivada total de y respecto de t, que es 2. Fíjense qué pasa con esta expresión, chicos. Derivada total de z respecto de t. Esta expresión que encontramos o esta derivada que encontramos, ¿está en función de t? Toda la expresión, toda la Profe, ahí no derivada. sería X en vez de Y, ¿En dónde? Perdón. en el segundo término. Segundo término. Sí, gracias. Bien, les decía entonces, fíjense la derivada que encontramos acá. Esta expresión quedó en función de t, ¿seguros? No, pero No, profe. No, función de fíjense que X, acá de sigue Y y de T. apareciendo x e y, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá para poder encontrar esa derivada total de z respecto de t? Reemplazar. Exactamente, voy a sustituir esas x, de manera que esto va a quedar 6 por x tenía la ecuación t cuadrado más 1, menos 2 por y, que es 2t menos 1. Y todo esto multiplicado por 2t, que es la derivada de x respecto de t. ¿Está? Más 4 menos 2 por t cuadrado más 1. Estamos, chicos, lo que hicimos entonces acá es expresar a esta derivada total de z. Recuérdense que lo que obtenemos en este caso es una derivada que depende de la variable z. ¿Está? De la variable t, perdón. La variable t. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pedía el ejercicio? En t igual a 1, entonces lo que hacemos es sustituir este valor de t por 1. Como acá se nos está pidiendo en el caso particular, digamos que encontremos en un valor en particular, también lo que se puede hacer en este caso es encontrar primero cuáles serían los valores de x e y para t igual a 1, y después esos valores los reemplazo acá. Está en 6x menos 2y por 2t. ¿Se entiende? Ese sería un procedimiento también alternativo para poder hacer, pero ¿cuál es la cuestión acá? ¿Qué pasa si no me piden en ningún punto y me piden que encuentre la derivada total? Entonces en ese caso lo dejo expresado, fíjense, todo en función de t, que fue lo que hicimos. Ahora, lo que no tienen que hacer, chicos, jamás, es reemplazar x e y en z y ahí hacer la derivada con respecto a t. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, z igual a 3 por t cuadrado más 1 al cuadrado más 4 por 2t menos 1 y lo que sigue, este reemplazo no se hace. ¿Sí? Para eso, o sea, para poder derivar precisamente este tipo de funciones, que son funciones compuestas, lo que hacemos es utilizar esta expresión o esta fórmula que pusimos acá en el recuadro. ¿Queda claro eso? ¿No se hace porque es muy complicado o porque te da erróneo el resultado directamente? Porque generalmente no es lo mismo. ¿Está? Porque ustedes acá están derivando precisamente una función compuesta. Bueno, evaluamos entonces esta derivada total en 1. ¿Cuánto nos da? ¿Ya hicieron? 20. Bien, perfecto. ¿Se entendió esto, chicos? Acá entonces Entonces, profe, da el mismo encontramos... resultado reemplazar t igual a 1 que los valores de x e y en los valores previamente establecidos.
claro, este t para encontrar los valores acá de x e y, y después esos valores de x e y lo calculo acá, Ajá, sí. o lo pongo acá, ¿está? Y acá, por supuesto, t igual a 1 otra vez. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, fíjense en el punto 4, tenemos nuevamente, acá tenemos una función u, que esta función u depende de cuántas variables, o u está definida como e elevado a la 3 por xy más x por z al cubo. Y a su vez, x está definido como 1 sobre t, y es igual a t cuadrado, y z es 4t. Y entonces acá nuevamente nos piden determinar la derivada total de u respecto de t. Y fíjense que ahí pide expresar en función de t. Es decir, lo que vamos a hacer en este ejercicio es lo que hicimos en el ejercicio anterior. Pero ¿qué pasa? Acá no me están pidiendo que evalúe esta derivada total en un valor en particular, ¿sí? Sino que me están pidiendo que deje expresada en función de t a esta derivada. Entonces, yo acá voy a establecer cómo se da la relación entre estas variables. Fíjense que u, entonces, depende de x, de y y de z. Y a su vez, cada una de estas variables, independientes de u, dependen de la variable o el parámetro t. ¿Sí? El árbol, entonces, este es el esquema que seguimos. Por lo tanto, acá me van a decir ustedes, ¿qué es lo que tengo que determinar acá? ¿O qué tengo que encontrar? Si quiero encontrar la derivada total de u respecto de t. ¿Cómo va a quedar esta derivada? Sin hacer todavía los cálculos previos. ¿Cómo va a quedar la expresión? O la fórmula, ¿cuál sería? Con 3 términos. Exactamente. Va a ser la derivada parcial de u respecto de cada una de sus variables independientes, x y z, por derivada total de x respecto de t, más derivada de u respecto de y, derivada parcial, por derivada total respecto de t, más derivada parcial de u respecto de z, por la derivada total de z respecto de t. ¿Me corrigen, por favor, si se me pasó algo? Esto es lo que vamos a utilizar entonces para poder hallar la derivada total de u. Bien, entonces, ¿qué tenemos que encontrar acá? Derivada parcial de la función u respecto a cada una de sus variables independientes. Respecto de x, ¿cómo queda la derivada parcial? Tengo que derivar u respecto de x. ¿Cómo queda? Fíjense que acá tenemos e elevado a la 3xy como primer término en la función u, y estoy queriendo derivar con respecto a la variable x. Fíjense entonces... por e a la 3x. Exacto. Me queda 3 por i, porque eso yo lo tengo que derivar como un e a la u, ¿sí? Tengo una función compuesta arriba en el exponente de e, por e elevado a la 3x. 3xy. Si derivo con respecto a x, z cubo es una constante, por lo tanto esto queda simplemente z cubo. Perfecto. Vamos a determinar ahora la derivada parcial de u respecto de y. ¿Cómo va a quedar? Nuevamente, la variable y, fíjense que aparece en el exponente del número e,
Así que lo derivo como e a la u. 3x. Perfecto. Por e a la 3xy. En el segundo término. Ah, no, perdón. No. Bien, entonces ese término se anula. Queda 0, ¿sí? Perfecto. Derivada parcial de u respecto de z ahora. Respecto de z. En el primer término no aparece z, entonces sería una constante, todo eso es 0. Más x. Queda Más 3x. 3x por z al cuadrado. Cuadrado. Perfecto. 3x por z cuadrado. Bien. Tengo las tres derivadas parciales que necesitamos. Vamos a determinar ahora derivada total de la variable x respecto de t. Entonces vamos a mirar cómo estaba definida la variable x. Está definida como 1 sobre t. Por lo tanto, su derivada será... Menos 1 sobre t al cuadrado. Exacto. Menos 1 sobre t cuadrado. Derivada parcial respecto de y. Derivada total de la variable y respecto de t. 2t. Queda 2t. Muy bien. Y la última derivada total de z respecto 4. de t. 4. Excelente. Listo, ya tengo las derivadas parciales, tengo las derivadas totales. Lo único que tengo que hacer entonces es reemplazar en la expresión esta que tengo en el recuadro verde. Entonces, lo voy a hacer acá abajo. Entonces, esto va a quedar la derivada total de u respecto de la variable t será derivada parcial de u respecto de x. 3 por i elevado a la 3xy más z al cubo. Y todo esto multiplicado por menos 1 sobre t cuadrado. ¿Sí? Poner entre paréntesis y después vamos a resolver este término. Segundo término sería derivada parcial de u respecto de y. Entonces esto es 3 por x e elevado a la 3xy por 2t más 3x z cuadrado por 4. Hasta acá, entonces, ya hemos encontrado, ya hemos determinado la derivada total de esta función compuesta u. ¿Pero qué me pide en la consigna? Me pide que esta derivada la exprese en función de t. Entonces me va a quedar la derivada de u, la derivada total de u respecto de t, va a ser 3 por... ¿Cómo estaba definida y? T al cuadrado. Al cuadrado. Muy bien. Por e elevado a la 3 por... Acá era 1 sobre t, ¿no es cierto? El x. X es 1 sobre t e Sí, y 1 es sobre profe. 3. t cuadrado. Entonces, ¿qué queda de ese producto? T. Entonces teníamos que x es 1 sobre t e y es t cuadrado. Entonces, simplificando, esto simplemente queda t. Bien, más z, que z estaba definido como 4t. Más 4t y todo esto elevado al cubo. Bien, fíjense que acá puedo hacer todo este término. Pongo el menos adelante, que es de multiplicar por menos 1, y divido todo sobre t cuadrado. ¿Estamos? A este primer Sí, profe. factor lo multipliqué por menos 1 sobre t cuadrado. Bien. Bueno, vamos al segundo Profe, ¿ahí término. no podría factorizar y simplificar? Sí, se puede. Ahora lo voy a hacer en el siguiente paso. Porque fíjense que en el segundo término me queda t al cubo y en el primer término tengo t cuadrado.
Podría sacar un factor común t cuadrado y simplifico con el denominador. Bien. 3 por x dijimos que es 1 sobre t por e elevado a la, fíjense que es la misma situación que teníamos anteriormente, entonces esto queda 3t. Acá ya voy a hacer este producto. 3 por 2, 6 por 1 sobre t. Y acá fíjense que también voy a poder simplificar. ¿Se entiende lo que hice? Multipliqué 3 por 2. Más 3 por 4, 12 por x, que es 1 sobre t, por z cuadrado, que sería 4t cuadrado. Y ahora vamos a ver cómo trabajamos algebraicamente entonces esta expresión. ¿Hasta acá se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, fíjense entonces acá, para no estar sacando otra vez factor común e ir simplificando, ya voy a simplificar acá. Este t cuadrado se va a ir con este t cuadrado. Pero también se va a ir con t cuadrado que me queda de acá si hago la distributiva de t al cubo. Perdón, la distributiva del cubo. Si hago esa distributiva, 4 al cubo, ¿cuánto es? 64. 64, entonces, t al cubo. Y fíjense entonces acá, creo que era este. Se simplifican y me queda una t. Bien. Más, acá podemos simplificar. Y acá me va a quedar como. Entonces, acá también podemos simplificar este cuadrado con una t del denominador. Por lo tanto, la derivada total de u respecto de t, ¿cómo va a quedar? Recuerden que acá tengo un menos adelante de este paréntesis. Entonces ya podría cambiar el signo a cada uno de los términos. Y fíjense a ver qué podría asociar acá, si puedo asociar términos semejantes, si hay. Fíjense que acá El tengo... e a la 3t puede ser. Exacto. Acá tengo menos 3e elevado a la 3t y acá tengo 6e elevado a la 3t. Y después acá tendría que resolver 16 por 12 y asociarlo con este 64t, porque ambos términos tienen t. Entonces queda menos 3e a la 3t más 6e a la 3t, me queda 3e a la 3t. 16 por 12, ¿cuánto es? 192. 192. Menos 64, 128. nos queda entonces 128t. Encontramos entonces la derivada total de la función u respecto de t. Fíjense que esa derivada, chicos, ya queda determinada acá. Lo que estuvimos haciendo después son puros pasos algebraicos y bueno, lógicamente también sustituir las variables independientes de la función u por sus variables, en este caso t. Pero la derivada ya queda determinada acá cuando ustedes hacen esto. Por supuesto que está incompleto porque después hay que reemplazar x y z en este caso y trabajar algebraicamente de manera de llegar a la mínima expresión. ¿Se entendió, chicos, el procedimiento? ¿Cuál es? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, entonces queda como tarea para ustedes los ejercicios 2 y 5. Fíjense que en el ejercicio 5 es similar al 1 porque tienen que hallar la derivada total y luego sustituir ese valor de t. ¿Sí? O sea, en esa derivada total ustedes van a terminar obteniendo un número real. Pasamos entonces a funciones implícitas. Para poder derivar
que es lo que vamos a hacer en este caso, funciones que están definidas en forma implícita. ¿Qué cuidado tenemos que tener antes de hacer la derivada? ¿De qué nos tenemos que asegurar? De que cumpla las condiciones. ¿Qué condiciones? De Dini. Teorema de Dini. Tiene que cumplir las condiciones del teorema de Dini. ¿Y cuáles son esas condiciones? Para una función f de x, y, por ejemplo, en un punto Que la p sub función 0. en el punto sea igual a 0. Que la función en el punto sea igual a 0, bien. De la derivada de la función en ese punto respecto de y sea distinto de 0. Tiene que ser distinto, perfecto. ¿Y qué más? Tenga derivadas parciales continuas en un entorno de p sub 0. Exactamente. Esa función tiene que admitir derivadas parciales, en este caso respecto de las variables x e y esas derivadas tienen que ser funciones continuas. ¿Está? Fíjense que para el ejercicio 1 pide calcular la derivada de las siguientes funciones definidas implícitamente si y es igual a f de x. Esa aclaración, si y es igual a f de x, ya me está diciendo que esas funciones que me están dando ahí en el ejercicio verifican las condiciones de Dini, o del teorema de Dini. Porque esas condiciones son las que precisamente me permiten afirmar o asegurar que existe una relación, o puedo establecer una relación y en función de x. ¿Queda claro? Es decir, para este primer ejercicio yo no tengo que verificar si se cumplen o no las condiciones de Dini, porque ya me está diciendo que estas funciones que están definidas implícitamente, ya existe una relación entre las variables y x. ¿De qué manera? Y es igual a una función f de x. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver, de todas maneras, en el ejercicio 2, por qué sí ya tenemos que verificar las condiciones de Dini. Hecha esa aclaración entonces, en el punto 1a, bueno, en el 1 tenemos entonces funciones definidas implícitamente si es igual a f de x. Es decir, este teorema de Dini, chicos, lo que me permite es asegurar que existe esta relación. ¿Estamos? Eso es lo que yo tengo que garantizar, porque si esa relación no la puedo establecer, no puedo encontrar las derivadas. La derivada en este caso de y en función de x. Entonces, para el ítem A tenemos la función x cuadrado, definida en forma implícita, x cuadrado por y a la cuarta, más seno de y igual a 0. Fíjense que se trata de una función definida en forma implícita. Y para este caso, entonces, nosotros tenemos que calcular lo que sería y'. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo se calculan estas derivadas? O esta derivada para función definida implícitamente. De hecho, hicieron la demostración con la profe Balbi los que estaban. ¿Cómo voy a calcular esta derivada? ¿Se acuerdan que es un cociente? Derivada parcial de f respecto de x sobre derivada parcial de f respecto de y. ¿Sí o no? Esto es para nuestra función f de x, y. ¿Estamos, chicos? Entonces, ¿qué tengo que encontrar acá? ¿Las derivadas parciales? Las derivadas parciales de f respecto de x e y. Bien. Por supuesto que este cociente, acá no me están pidiendo que evalúe ningún punto, pero este cociente va a tener sentido siempre y cuando la derivada parcial de la función
respecto de y sea distinto de 0. ¿Está? Otra forma de denotar esto es la derivada parcial de f respecto de x sobre la derivada parcial de f respecto de y. Entonces vamos a determinar esas derivadas parciales. Particularmente para este caso a mí me gusta trabajar con esta notación para que no me quede este cociente, digamos, en donde tengo esta notación de derivadas parciales. Ustedes ya saben que esto también estoy denotando una derivada parcial, ¿sí? Entonces, nada, por cuestión de gustos nomás. ¿Cómo queda la derivada parcial de esta función respecto de la variable x? De mi función definida en forma implícita. 2x a la cuarta. 2x y a la cuarta, exactamente. ¿Y qué pasa con este segundo término? Es 0. 0, bien. Derivada parcial respecto de la variable y será 4x cuadrado y más coseno y. Y al cubo, bien, más coseno de y. Perfecto. Ya tengo entonces estas derivadas parciales. Por lo tanto, voy a decir que la derivada de mi función definida en forma implícita, que cumple esta condición igual a f de x, será el opuesto de la derivada parcial respecto de x, es decir, menos 2x a la cuarta sobre 4x cuadrado por y al cubo más coseno de y. Que por supuesto esta derivada, chicos, va a existir en los puntos donde el denominador no se anule. ¿Está? Recuerden que acá vamos a pedir la condición que esto sea distinto de 0. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahora me van a ayudar ustedes con el ítem E, que tenemos la función e elevado a la x por seno de y menos e elevado a la y por coseno de x igual a 1. ¿Qué pasa con esta función? ¿Está definida en forma implícita? No. No. ¿Qué tenemos que hacer? Igualar a 0. Exactamente. Vamos a pasar el menos 1 que está en el segundo miembro al primer miembro para que nos quede la función definida implícitamente. Menos e a la y por coseno de x menos 1 igual a 0. Y entonces, fíjense que otra vez acá tenemos esta función, digamos que es una función f de xy. Por lo tanto, sabemos que además cumple la relación y igual a f de x, entonces para poder encontrar la derivada y', ¿qué tenemos que hacer? Derivada parcial. Exacto, derivada parcial respecto de x respecto de y. ¿Cómo queda la derivada parcial respecto de x? E a la x por seno de y. Bien. Queda el mismo término como está. Sí. Por e a la y. Menos e a la y. Sí. Por la derivada del coseno. El seno de x. La derivada del coseno, recordemos que es menos. Menos seno, sí. ¿Sí? Entonces ya hace más. Ya se queda más, exactamente. Entonces queda e a la y por seno de x. Bien. Tenemos entonces derivada parcial respecto de x. Derivada parcial respecto de y. Menos coseno de y. ¿Por qué menos? Coseno ahí, ¿no? No, coseno. Coseno. Exacto. Bien, la derivada del seno es coseno por la constante, ¿sí? Sí. Que sería e a la x en este caso. Bien, más E a la y. E a la y. ¿Solamente? Por Por el seno de la Por el constante. seno.
Bien, recuerden que acá nosotros estaríamos definiendo o tenemos una función, una constante por la función, ¿sí? La derivada de esto es la constante por la derivada de la función. ¿Toda Profe, Sí, entonces sería El segundo coseno término nomás. no sería menos e a la i por el coseno de x segundo Claro, término, porque no se ¿cuál? en la derivada. Porque no se deriva respecto de... Claro. A ver. Segundo término, acá dicen ustedes. Ahí, ahí, ahí. Sí, Sí, profe. en la, Claro, respecto de en la i, derivada respecto a i. Derivada respecto a la ahí queda e a la i. Por el coseno de X. Por el coseno, sí, tienen razón. Estaba mirando la derivada parcial respecto Respecto de... de Y Y queda menos. negativo sería. Sí, Y es negativo. y es negativo. Tienen razón, gracias. Están atentos. Eso porque estaba mirando esto. No estaba mirando la función implícita. Gracias, chicos. ¿Está? Ya tenemos entonces las derivadas parciales de la función definida en forma implícita. Esto voy a quitar porque era para recordar nomás. Y entonces ahora simplemente me queda armar el cociente. Entonces de esto yo voy a decir que la derivada, esta y' será menos la derivada parcial respecto de x sobre la derivada parcial respecto de y. Entonces esto será menos e a la x seno de y menos e a la y seno de x. ¿Está? El menos ya le cambia de signo a esos dos términos. Sobre e a la x por coseno de y menos e a la y por coseno de x. Sí, profe. Bien. Pregunto, ¿puedo simplificar acá el e a la x con e a la x, e a la y con e a la y? No, porque están en una resta, sería. No son Bien. productos. Tanto en el numerador como en el denominador tengo binomios, entonces no puedo hacer esa simplificación. No está de más que haga esa aclaración, chicos, porque nos encontramos con esas cosas todavía en los parciales. Sí, entonces tengan cuidado con eso. Bien, ya queda entonces acá determinada la derivada que nos estaban pidiendo. ¿Alguna pregunta sobre esto, chicos? No, profe. Bueno, déjenme que mire una cosa acá. Profe, ¿Sí? ¿no se lo puede llevar a la mínima expresión eso? ¿De qué manera? Está en la mínima expresión, creo. Factor común arriba y abajo, cada uno. Factor común. ¿Cuál sería el factor común? Tanto en el numerador como en el denominador. Y arriba no es menos 2 e a la x por seno de y. Pero las variables son distintas. Una es elevada a la x, la otra a la y. Están El elevados. exponente es diferente. Me equivoqué. Exacto, bien. Por eso te iba preguntando para que justamente te des cuenta de eso que comentan los compañeros, ¿sí? No hay problema, chicos. Está bueno que pase esto porque a simple vista, si uno no presta atención a las variables, pareciera que son lo mismo, entonces saco factor común, simplifico lo que puedo. Pero justamente como las variables son diferentes, en este caso tanto en los exponentes del número e como en el argumento del seno, se presenta esa imposibilidad. No puedo sacar factor común, ¿sí? Entonces, así como está, ya está en su mínima expresión. Por supuesto que si hubiera o se presentara algún caso donde se pueda llevar a la mínima expresión, lo tienen que hacer. ¿Está? Si acá me hubiera quedado, por ejemplo, e a la x en lugar de e a la y en el numerador, entonces saco factor común e a la x, ¿sí? Disculpe, profe, en este ejercicio no hay un p sub 0 definido, ¿no es cierto? No, acá lo único que hacemos es encontrar la y', encontrar las derivadas nada más de estas funciones que están definidas en forma implícita. ¿Sí?
Por supuesto que estas derivadas, reitero, tienen sentido siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Es decir, esta derivada se va a poder determinar para aquellos valores x e y que no anulan el denominador. Por eso en las condiciones de Dini se pide que f de i sea, f sub i sea distinto de 0. Bien. Bueno, y para concluir entonces vamos a resolver el ejercicio o el ítem A del punto 2. Bueno, en el punto 2 se pide verificar que los valores dados para x e y satisfacen la ecuación y hallar el valor correspondiente de la derivada de y respecto de x. Fíjense que en este caso, en esta situación, ya no me está diciendo que se define y como función de x. Entonces, como acá no me está diciendo que estas funciones definidas en forma implícita cumplan la relación y igual a f de x, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar esos valores para que den 0, para que cumplan la condición. Verificar si Bien. cumplen las condiciones de Dini. Voy a tener que verificar si se cumplen las condiciones de Dini. ¿Está? Esa es la principal diferencia ya con el ejercicio que estábamos haciendo anteriormente. Entonces tenemos la función x cuadrado más 2xy más 2y igual a 22 y tenemos los valores de x y 2 y 3 respectivamente. Lo que tenemos que verificar acá es que precisamente para estos valores x y se cumpla esta igualdad. Entonces vayan haciendo mientras tanto ustedes con la calculadora. Es 2 al cuadrado más 2 por 2 por 3 más 2 por 3. Esto me tiene que dar 22. ¿Sí da? Sí, profe. 3, 12, 2 por 3, 6, 12, 16, 18, 2 al cuadrado es 4, 22. Bien. 22 se cumple. Fíjense que de acá nosotros determinamos nuestro punto, que es precisamente el punto de coordenadas 2, 3. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos un punto definido. Para poder entonces determinar, que es lo siguiente que nos piden en esta consigna, para poder determinar el diferencial de y, la derivada de y respecto de x, verificamos que se cumplan las condiciones de Dini. Condiciones del teorema de Dini. ¿Está? ¿Para qué vamos a verificar si se cumplen estas condiciones, chicos? Para precisamente asegurar que hay una relación entre las variables y x y poder así determinar esta derivada. Entonces, la primera condición que se tiene que cumplir es que la función en el punto p sub 0 tiene que ser 0. La segunda condición es que tienen que existir las derivadas parciales y ser continuas. Y la tercera condición, bueno, creo que hoy la profe en teoría esto puso al revés, pero no importa, la cuestión es que se tienen que cumplir estas condiciones. Es que la derivada parcial respecto de y en el punto sea distinto de 0. Si se cumplen esas tres condiciones, entonces podremos encontrar esa derivada que nos están pidiendo. En primer lugar, entonces, f de 2, 3, ¿cuánto nos da? Fíjense que acá no tiene sentido que hagan otra vez el cálculo porque anteriormente ya vieron que daba 22. Entonces, si yo acá hago el f de xy menos 22 es igual a 0. Esto en el punto ustedes ya vieron que daba 22. ¿Se entiende o no? Entonces ya sabemos que esta función en el punto va a dar 0. Bien, se cumple la primera condición. Segunda condición, vamos a ver si existen las derivadas parciales
tanto de x y de y, de esta función, y si esas funciones que obtenemos son continuas. Definida en forma implícita, por supuesto, esto sería menos 22 igual a 0. ¿Está? Esta es la función con la que estamos trabajando. Entonces, vamos a determinar o encontrar las derivadas parciales de esta función. Derivada parcial respecto de x. 2x más 2y. 2x más 2y. ¿Sí? Y fíjense que por tratarse de una función de primer grado, podríamos pensar en una función polinómica, esta función va a ser continua para todo R. ¿Está? Por lo tanto, la derivada parcial respecto de x existe y es continua. ¿Qué pasa con la parcial respecto de y? ¿Cómo queda la expresión? 2x más 2. Nuevamente, fíjense que obtenemos una función que es continua. Por lo tanto, las derivadas parciales existen y son continuas. Y la tercera condición que se tiene que cumplir es que la derivada parcial respecto de y en el punto, no me acuerdo si puse p o p sub 0, tiene que ser distinto de 0. Y en el punto era, o quedaría, mejor dicho esto, 2 por 2 más 2, que es 6, que es distinto de 0. Se cumplen las tres condiciones del teorema de Dini. Por lo tanto, podemos asegurar que cosa existe la relación y igual a f de x de esta función definida en forma implícita. ¿Sí? Esta que puse acá en color azul. Y como existe esta relación, entonces es posible calcular o determinar la derivada de esa función respecto de x. ¿De qué manera? Menos la derivada parcial respecto de x, de la función definida en forma implícita, sobre la derivada parcial respecto de y. Si yo quiero escribir primero cómo quedaría la función derivada, esto sería menos, fíjense que ahí sí voy a poder sacar factor común arriba en el numerador, y me queda x más y, sobre, nuevamente factor común, 2 por x más 1. Simplificando entonces, esto nos queda menos x más y sobre x más 1. Y si ahora quiero entonces conocer esa derivada, pero en el punto, ¿qué hago? La derivada de y respecto de x en el punto será, el punto era el 2, 3, entonces me queda 2 más 3, 5, 2 más 1, 3, menos 5 tercios. Y a ver quién puede repetir qué significa este número. Chicos, ¿qué interpretación se le da a este número? En el punto, por supuesto. La pendiente de la recta era. Bien, es la pendiente de la recta en ese punto, en el punto P sub 0. Ajá. ¿Y qué relación había dado acá la profe? Que por cada aumento de la variable x, ¿qué ocurre con la variable y? Por cada unidad que aumenta la variable x, ¿qué ocurre con la variable y? Si me está dando esta derivada menos 5 tercios. ¿Disminuye? Disminuye, porque me está dando un valor negativo. Y disminuye 5 tercios. ¿Está? Entonces esa sería la interpretación. Por cada unidad que aumenta la variable x, la variable y disminuye 5 tercios en este caso. Si me hubiera dado un valor positivo, decimos la variable aumenta el valor que me haya dado. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? Como dijo profe, ¿es la pendiente de la recta en ese punto? En ese punto. La pendiente de la recta a la curva que se genera en el plano XY. Recuerden que esta función es f de XY, es una superficie que
en el plano XY me genera una curva. Fíjense de ahí la importancia que, digamos, que se pida en el teorema de Dini que la función en el punto sea igual a 0. ¿Por qué? Porque lo que se busca garantizar es que esta superficie tenga intersección y me genere una curva, por lo menos, en el plano XY. ¿Sí? Es decir, encontrar estos valores XY que cumplen esa condición o que cumplen con esa ecuación. ¿Se entiende? Por eso, en el teorema de Dini, la primera condición es que f de XY sea igual a 0. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió? ¿Por qué dio 0 acá en f de 2, 3? Claro, ¿cómo da 0 eso? Bien. Nosotros tenemos, fíjate, la ecuación que nos dan o la función que nos dan. A nosotros nos dan esta ecuación. Entonces lo que nosotros hacemos es determinar cuál sería la función definida en forma implícita. Para ello lo que hacemos es este 22, que está en el segundo miembro, lo paso restando. De manera entonces que mi función definida en forma implícita queda x cuadrado más 2xy más 2y menos 22 igual a 0. ¿Está? Acá tengo el f definida en forma implícita. La función en el punto tiene que ser 0. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el punto que nosotros estamos analizando? El 2, 3. Entonces esto significa que cuando yo haga f de 2, 3, esto será, donde aparezcan x y reemplazo por estos valores. 2 al cuadrado, más 2 por 2 por 3, más 2 por 3, menos 22, me tiene que dar 0. Y efectivamente da, porque fíjate que anteriormente este cálculo ya lo hicieron y daba 22. Sí, ¿Está? ahí está. ¿Se Sí, entiende? perfecto. Bien. Así es. ¿De nada? ¿Correcto, Sí. ¿correcto decir que la recta que corta la curva es tangente? No, para saber, porque no se especificaba en ningún punto la recta tangente cuando lo explicó usted. Acordate que acá nosotros estamos hallando la derivada a una curva en un punto. O sea, acá se retoma la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto. Profesor, ¿podría explicar de vuelta la parte donde explicó que aumentaba o disminuía dependiendo del número que te dé? En este caso, menos 5 tercios. ¿Qué disminuye o qué aumenta? A medida que aumenta, porque esto es una razón de cambio instantáneo, recuerden la interpretación de la derivada, ¿sí? Entonces lo que acá estamos diciendo es que a medida que aumenta en una unidad la variable independiente, en este caso x, disminuye en una unidad, disminuye 5 tercios la variable y. ¿Por qué, chicos? Porque justamente por esto que dijimos acá. Porque esta función que hemos definido en forma implícita cumple las condiciones del teorema de Dini, y que cumpla esas condiciones significa que yo puedo establecer esta relación, que como vieron en la teoría, en el plano esta relación es una curva. Supongamos eso, esa curva. Que esa curva van a ser los puntos que verifican justamente la primer condición del teorema de Dini. Todos estos puntos que yo estoy marcando acá sobre la curva que tracé en el plano XY son los puntos que verifican esto. Y esta curva es la que yo la estoy pudiendo establecer o relacionar de la siguiente manera. Y a esta curva es a la que nosotros estamos encontrando su derivada. ¿Se entiende? Y acá la interpretación es la misma que ustedes estudiaron en análisis 1. La interpretación de la derivada de una función en el plano de XY. ¿Se entiende o no? Ahora, nosotros, y eso fue lo que recalcó también hoy la profe en teoría, de las funciones definidas en forma implícita, nosotros necesitamos encontrar, si fuera posible,
las derivadas de funciones que se pueden escribir de esta manera. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Que no siempre en estas funciones definidas en forma implícita es posible escribir esta relación. De hecho, si se fijan, acá, a ver, ¿dónde está nuestra función? Analicen esta función. Traten de despejar la variable y en función de x. Van a ver que no es posible. Mientras nosotros sepamos que esa relación existe, esta relación y igual a f de x existe, no nos preocupamos en saber cuál es la forma que tiene. Nosotros necesitamos saber que esa relación exista para después poder hacer la derivada, estudiar las derivadas. ¿Está? Va a haber muchos casos, de hecho, fíjense en los ejercicios que estuvimos resolviendo, no es posible despejar y en función de x. Fíjense acá. ¿Cómo saco el y del argumento del seno, por ejemplo? Y aunque pudiera, fíjense que en el primer término también aparece y a la cuarta. De ahí entonces la necesidad de encontrar una forma de derivar este tipo de funciones que están definidas así, en forma implícita. ¿Queda claro eso? Chicos, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, con esto entonces terminamos la clase. El viernes van a continuar con el profe Marcos, van a continuar la parte de funciones implícitas. Revisen por favor los ejercicios que ya están en la preclase. Y si tienen dudas o consultas, ya sea de lo que vimos hoy o de lo que se vaya a ver el viernes, después de a las 10 creo, bueno, los voy a confirmar, es la clase de consulta. ¿Estamos? Con esto terminamos Bueno, entonces. Listo, profe. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Listo, profe, gracias, gracias. profe. Profe, muchas Hasta luego. gracias. Que estén bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.